Buenas, pues estamos en un nuevo video en el cual te voy a mostrar cómo configurar o cómo configura esta pantalla Roku que tal cual y exactamente, literalmente me acaba de llegar. Para esto solamente vamos a ocupar lo que es el control y probablemente pues realizar algunas configuraciones con lo que es tu red Wi-Fi o cuestiones así, ¿no? Por lo que vas a ocupar tu contraseña pues de tu red, ¿no? Aquí tal cual con el control vamos a seleccionar el idioma que nosotros hablemos, en este caso pues sería español, para entender un poquito mejor todo lo que vamos a hacer en esta pantalla. Le vamos a dar OK. Y como lo ven, aquí nos pide una región en la cual vamos a ocupar esta pantalla. Tenemos disponibles desde Estados Unidos, Canadá y México. En este caso pues sería pues México. Aquí lo podemos configurar por si lo queremos para utilizar en una casa o para uso comercial. Uso comercial son como las empresas o establecimientos locales, así como de publicidad, etcétera, ¿no? En este caso pues sería uso doméstico. Esto porque te pide configurar esto porque puede que te limite algunas configuraciones en un modo pues empresarial o en un uso doméstico. Tú ponlo en uso doméstico. Aquí como no ven nos aparecen lo que son las redes Wi-Fi para conectarnos. En este caso voy a poner lo que es mi red Wi-Fi, que es esta. Ponemos la contraseña. Le vamos a dar en conectar ya que hayas comprobado que tu contraseña está correcta y como lo ven nos dice conexión inalámbrica correcta. Aquí va a verificar la actualización del software por si hay alguna actualización del sistema, pues con esta conexión a internet lo va a comprobar. En caso de que haya alguna actualización, pues probablemente la descargue y la instale en automático. En este caso, como lo ven, dice que hay una actualización disponible. Y nos da la información, dice, ahora la TV obtendrá el software más reciente. Cuando la actualización esté instalada, se reiniciará en automático. Le vamos a dar en OK y como lo ven, tal cual empieza el proceso de descarga y de instalación del software. Esto va a tardar o va a ser un poquito más rápido dependiendo de la conexión a tu internet. Como lo ven aquí, acabo de descargar, solamente dice que está actualizando el software, que por el momento no apaguemos ni desconectemos la TV, ya que está haciendo la instalación. Se va a reiniciar en automático y al momento de encender, pues nos va a permitir continuar con lo que es la configuración de esta televisión. Como lo ven aquí ya está encendiendo lo que es la televisión, está iniciando pues el sistema, tal cual solamente tendríamos que esperar, no tenemos que hacer nada en absoluto hasta que nos muestre la pantalla de configuración, donde estábamos anteriormente. Y pues bueno, una vez ya iniciada lo que es la televisión, nos muestra esta pantalla que es para crear nuestra cuenta de Roku y activar nuestra televisión, o si ya tenemos alguna cuenta, solamente iniciar sesión. En este caso yo no tengo ninguna cuenta, así que podríamos darle aquí en ingresar con correo electrónico, pondríamos nuestro correo electrónico. Si esto se te hace un poquito tardado, puedes iniciar sesión desde tu teléfono y solamente activar la televisión escaneando un código QR, que es este que tenemos aquí en pantalla. Solamente lo escaneas con tu teléfono y listo. Así que bueno, simplemente déjame pues crear mi cuenta, la ponemos aquí y listo. Déjame pues inicio todo esto. Y pues bueno, una vez ya tal cual configurada, solamente lo que hice fue escanear el código QR con el teléfono, me llevó a una página para configurarla desde nuestro teléfono y ya, me pide las aplicaciones que quería descargar desde el teléfono. Solamente seleccioné las que yo quería instalar y como los ven ahorita está actualizando lo que son las aplicaciones o instalando lo que son las aplicaciones. De esta manera podríamos dejar aquí la televisión por un rato hasta que esto termine, así que solamente sería cuestión de esperar un momento. Aquí como lo ven dice conectemos tus dispositivos. Podríamos darle en OK, dice todo está conectado y encendido. Por si tenemos algún decodificador, alguna consola de juegos, etcétera, podemos encenderlos y conectarlos para pues tal cual hacer todo esto de la configuración, ¿no? En este caso lo voy a poner en hacerlo más tarde y como lo ven nos aparece ya el inicio de la televisión. Tenemos aquí tal cual el inicio, la televisión en vivo, no te lo pierdas. Destacados gratis, deportes, mi lista, búsqueda, tiendas de streaming para descargar más aplicaciones o instalar más canales en el Roku o en la pantalla. Pero pues bueno, ya será cuestión de cada quien quiera instalar o pues así, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a televisión en vivo, guía de TV en vivo, ahí la tenemos para ver la televisión. En este caso la televisión no cuenta con ninguna antena, solamente está conectada a internet y es todo lo que tenemos. Vamos, no sé, por ejemplo a ver los pitufos, ¿no? Y aquí tenemos el canal. Esto lo estamos viendo con internet, te digo, no tenemos ninguna antena. Y podemos ir cambiando entre los distintos canales.
Pero pues bueno, este es el método de configuración de lo que es una Roku TV. Como ves, es bastante sencillo. Puede llevarte un poquito de tiempo, eso sí, pero es bastante sencillo. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.